sacar adelante los intereses de un comerciante, de aquellos que pisan de manera accidental el comercio, de empresas, de todas las personas que ejercen en documentos un derecho o cumplen con una obligación. De esta manera me resulta importante exponer que estas diapositivas, no quise quitarles la autoría del doctor Arturo Camacho Mendoza, un gran amigo, un gran docente, una persona que me enseñó la documentoscopía tanto en maestría como en doctorado. Estas diapositivas en tono azul son de él, no quise quitarle el nombre. Traen la parte toral, llegan hasta la 12, de la 13 en adelante para la siguiente sesión. Voy a explicar la parte procesal, la parte que ya es mía. Y también, pues, las diapositivas, checando los textos guías que tenemos los abogados, los criminalistas y criminólogos. También daré el reconocimiento al maestro Gonzalo Carro Maceda, que es el autor de un texto llamado Grafoscopía Criminalística, de editorial OGS Editores SADCB, de la cual extrae el propio doctor Arturo Camacho, pues la información que vamos a ver en ellas. En primer lugar, resulta importante conceptuar la palabra documento. La palabra documento como tal proviene del latín, como el grueso de todo el lenguaje que tenemos en América Latina, por provenir del derecho romano, nuestro lenguaje jurídico. De esta manera, el documento es documento y significa todo aquello que te pueda proporcionar información respecto de un hecho. Ojo, porque dice todo aquello. Desde el punto de vista entonces de la grafoscopía, va a referir esta situación, este contexto, a que se va a tratar de un objeto que te va a dar información escrita o impresa, pero en un soporte. Rehago lo que dije. El documento entonces es un soporte que me entrega información escrita o impresa. ¿Cuáles son los elementos que constituyen a un documento, el que sea? En primer lugar, la palabra soporte, que no es otra cosa más que el papel en cualquiera de sus presentaciones. Seguida, vamos a encontrar la escritura, que son los caracteres engramáticos o el lenguaje que está incorporado a través de un pictograma, a través del alfabeto, a través del contexto de marcas, de dibujos que se suelen plantar en el Japón, en China, en Asia. Enseguida, la firma o rúbrica. La diferencia entre firma y rúbrica es que la firma contiene el nombre de la persona que emite y la rúbrica solamente un gesto, un carácter que se estampa en el soporte. Y elementos anexos que pueda tener el documento, llámese sellos, llámese logotipos, colores o señas u objetos que estén impactados, incrustados en el soporte. Pues lo primero que encontramos en la historia de los documentos fueron las pinturas de tipo rupestre. Aquellas viejas concepciones del hombre explicando todo su entorno, todo su medio, qué fue lo que vivió con el rayo, con la luz, con el fuego, con la cacería, todo lo que hemos visto en pictogramas. Incluso aquí cerca en Puebla, Cholula tiene alguno de ellos, y en Cacastla existen también pictogramas que reflejan cierta etapa de la cultura tlaxcalteca en ese contexto. Sin duda, los documentos, por esa situación, nos van a dar entonces testimonio de lo que hemos hecho los seres humanos desde las épocas remotas. Y plasman entonces como un elemento testimonial el accionar del hombre y la evolución del hombre desde el papel, como lo conocemos, hasta los impulsos eléctricos. ¿Pero por qué un impulso eléctrico? Bueno, porque los impulsos eléctricos son la fuente de los documentos informáticos y electrónicos. Es decir, todo lo que proviene de los smartphones, de los CPUs, de
todo en uno, de las mini PC, de las tabletas, todo aquello que tiene un impulso eléctrico como fuente de energía. Y allí es a donde contextualizamos este apartado. El papel. ¿Qué sabemos del papel? ¿Qué fibras son las que pueden permitirme que yo cree el papel? En la lámina se explica el algodón, el lino, el esparto, el cáñamo, la madera, el bagazo de caña, las hojas de flores, cáscaras de algunas frutas, hojas de mazorca. En esa tesitura, muy importante que en esta diapositiva observemos que las fibras vegetales en cierta cantidad, en cierto porcentaje, van a contener celulosa. La celulosa es la base en la construcción o elaboración del papel. Y nos damos cuenta que el algodón tiene celulosa a razón de un 88 un 99%, el lino de un 80 a un 90%, y así se van las características de cada una de ellas. El esparto, cáñamo, la madera, que son las que más contienen la celulosa. Y en ese contexto, ¿qué es la celulosa? ¿Qué es la celulosa? Es una pregunta que todos nos podemos hacer y ahí es a donde decimos, bueno, sin duda en biología lo debimos haber visto. Es un polisacárido estructural, es decir, que lo encontramos formando diversas estructuras y es exclusivo de los vegetales, porque por ejemplo lo podemos encontrar en la pared de las células vegetales, lo podemos encontrar en la madera o lo podemos encontrar en las fibras de algodón. Pero vuelvo a repetir, polisacárido estructural, forma estructuras y exclusivo de los vegetales. La celulosa está formada por la unión de diferentes beta-glucopiranosas, como tenemos aquí el dibujo, que están unidas mediante enlaces beta 1,4. Es decir, tenemos aquí una glucopiranosa y fijaros que el carbono número 1 en posición beta, porque va hacia arriba, se ha unido mediante un enlace O-glucosídico con el carbono número 4 de la siguiente glucopiranosa. Y luego esta glucopiranosa se une mediante el carbono. Y entonces, ¿qué es la celulosa? Es como una leche que tiene el árbol o la corteza de los árboles, principalmente, en lo que ya narré en la diapositiva pasada. En biología, bueno, la explicación que tuvieron es importantísima que la sepamos porque este líquido tipo lechoso, parecido del que proviene el chicle, se caracteriza por ser insoluble en agua y en disolventes orgánicos, pero soluble en líquidos alcalis y ácidos minerales concentrados. Esas son las herramientas que tenemos los peritos para poder determinar la antigüedad de un documento, porque sí se puede mediante dos técnicas muy especiales. Sin duda, la celulosa es pero súper húmeda. O sea, cuando veamos el contexto altamente higroscópica, significa que es complejamente húmeda. Nunca va a estar seca. Y cuando se seque, llega a recambiar su contexto. Absorbe el agua, se hincha, pero no la puedes disolver. Y la vamos a encontrar en las diferentes, en vegetales de diferentes fórmulas o formas. Es esencialmente incolora e inodora. No tiene color a pesar de ser lechosa. Y no huele, tiene un contexto pastoso. Sirve principalmente en la fabricación su fibra derivado del vegetal, en situaciones de cargas, de encolados y con elementos esenciales que tienen funciones que vamos a ver. ¿Qué es el encolado? Coloqué el qué es el encolado entre paréntesis. Es pegar con cola. Es decir, la celulosa y pegamento juntos forman una pasta, que esa pasta procesada llega a ser la base de la fabricación de papel y en ocasiones puede ser papel como con cera o un papel que al escribir la tinta se absorba, o sea, atraiga hacia sí el documento la tinta y la tinta no se dispersa o no se chorrea, como se dice.
La función importante de la celulosa con el encolado, bueno, está en el inciso A. Las fibras van a retener la tinta que se llega a colocar. Después de ello van a evitar el corrimiento de la misma, es decir, van a chupar, valga la expresión, van a chupar ese líquido que se llega a colocar, que se llega a incrustar con el útil escriptor, y de esta manera permite que el papel sea más duradero a la humedad hasta cierto punto. Y obviamente la hoja llega a ser agrupada, amontonada en muchas, llega a ser sólida, llega a ser fuerte y es muy difícil. Incluso tan fuerte llega a ser que en su filo puede tener el corte de un diamante. Por eso es que cuando tocas una hoja en ocasiones llegas a tener un corte muy fino en yemas de dedos, en manos, en brazos. Sin duda, esta sustancia la vas a encontrar en la caseína, en la gelatina, en el almidón, en el silicato de sodio. Y un ejemplo, para preparar engrudo con un poquito de harina y agua y cociendo, ahí tenemos un pegamento. Es la forma más sencilla de prepararle. Dentro del papel vamos a encontrar también la tinta, como aquel líquido que va a colorear o va a darle un color a lo que vamos a escribir o dibujar con un instrumento adecuado. La tinta ha cambiado, ha variado, la han hecho más durable, más adherente al papel, el soporte es papel. Cada que veamos en documentoscopía, grafoscopía la palabra soporte, vamos a colocarle que es papel. Y tiene propiedades esenciales la tinta. La tinta debe ser completamente soluble, no puede estar insoluble, es nata a la superficie, o sea, se adhiere, sus asientos no debe de haber y sus paredes deben de estar fluidas. No debe de tener un secado inmediato encapsulada, sí a la intemperie. Su fluidez evita el escurrimiento y obviamente la mejor aplicación desde un bolígrafo y un trazado más fácil. Por eso es que en una pluma vamos a encontrar un punto fino, un punto mediano y un punto grueso, que son los tres extremos del útil escriptor para poder empastar una tinta en un soporte. Y derivado de ello, bueno, vamos a encontrar entonces que tenemos en el mercado tintas invisibles, y sí las conocen ustedes, las que son de colores luminiscentes, las magnéticas, las fluorescentes, y ellas lo que buscan los fabricantes es darnos a nosotros seguridad en los documentos. Si a mí me dijeran en tintas cuál es la que más ocupo para mis actos, sea como responsable del centro de trabajo, sea como docente, sea como abogado, yo voy a decir que las tintas que utilizo preferentemente son azul, moradita, roja y la roja. Roja, azul, rosa, todas las que vayan con variables. La negra por excelencia con el sistema que tenemos de impresión o con impresoras que tenemos de calidad, láser o de matriz de punto, ya llegan a ser copiadas, ya las firmas llegan hoy día a escanearse y de ese escaneo se pueden trasladar mediante trucos de Photoshop o de los famosos filtros para dar casi la calidad de un original. Y digo casi, porque ahí entran otras estrategias de grafoscopía para detectar si fue o no colocada la firma de manera auténtica o fue incrustada a través de un medio de impresión. De esta manera entraríamos a lo que son dentro de los documentos en el derecho mercantil las máquinas de escribir. Una máquina de escribir es un dispositivo, es un objeto. Puede ser mecánico, electromecánico o electrónico. En electrónico voy a volver a incrustar lo que ya había dicho. Cuando veamos electrónico, vamos a poner la palabra o por impulsos eléctricos. Todo aquello que tenga un impulso eléctrico, sea electrónico, sea informático,
va a obedecer a que tiene una fuente de poder o energía, si no, no funciona. La única que funciona sin una fuerte energía más que cinética son las máquinas de escribir. Aquí en el despacho yo tengo una lettera, una Olympia viejita. Tengo 3 generaciones de máquinas que en promedio representan como 80 años, más o menos, pero las tengo por colección. Y de esta manera, bueno, comentar. Las máquinas de primera generación son las mecánicas de más o menos 1700, 1500, que es cuando nace la imprenta, entre esos 200 o 300 años que mencioné, y que evolucionan hasta los contextos que tenemos. Las de segunda generación ya son las máquinas eléctricas que tienen la misma base, pero que ya tienen cierta memoria para escribir más rápido. Las de tercera generación o electrónicas o por impulsos eléctricos son aquellas que, bueno, ya se llaman CPUs, esos CPUs mutan a todo en uno, mutan a labs, mini labs, a las famosas OD1 también. Y las de cuarta generación ya son las térmicas, las de inyección a tinta, las láser, las portátiles. Hoy día las Wi-Fi o las Li-Fi, que son las tecnologías de nueva generación. Aquí le podríamos poner las famosas 5G, que es una a través de unas ondas diferentes a las Li-Fi, pero en América Latina todavía no está funcionando. Es en China y en Japón donde esa tecnología ya está echada a andar incluso en equipos celulares, con nosotros todavía no. En términos generales, vamos a decir que se va a atender en la grafoscopía y en la documentoscopía al tipo de máquina que tú vas a verificar, si de ella proviene un documento cuestionado, al estado que tienen los caracteres o los tipogramas, o sea, las letras que tienen, si están desgastadas, si no están desgastadas, el rodillo sobre el que se coloca la hoja, cómo se encuentra, incluso en impresoras de las de hoy día, el rayado que tienen en las hojas al pasar con su calor, el estado de las canastas, obviamente en máquinas mecánicas, que son las que giran cuando le das vuelta, el tipo de cinta o tinta que se utiliza, llámese cinta cuando estamos hablando de una máquina de primera generación, o llámese a partir de la segunda generación, los dispositivos que ya portan tinta o polvo para poder hacer la impresión de un documento. Y desde luego el estado que la cinta o que la tinta o que el polvo llegue a tener y que capture en los documentos precisamente cuando nosotros estamos en este tipo de documentos colocando un texto no preimpreso en una hoja que antes fue una hoja blanca y que al pasarla con una de 4G ya tenemos la información vaciada de manera clara. En la mayoría de los casos no nos es posible tener a la vista las máquinas cuando vamos a peritar. Contamos con las impresiones mecanográficas, como ejemplo estas hojas, en las cuales están insertos textos que no estaban ahí y que alguien los puso. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es a estos documentos que se les llama dubitados o cuestionados, vamos a ponerlo entre paréntesis, no aquí, o cuestionados. Lo que vamos a hacer con estos documentos es verificar todo el estatus del mismo. ¿Qué es todo el estatus? O sea, ¿de qué me está hablando Ángel? Es muy fácil. Si nosotros, vamos a suponer que esta lámina está impresa, pero esta lámina, tal y como la estoy seleccionando, ya impresa, podría ser este documento. Es un comparativo que estoy haciendo. Pero al imprimirla así, esto es todo lo que tiene. Pero aquí hay huecos. Es lo que llevo días diciéndoles. Aquí hay huecos. Y al llevar huecos, lo que va a ocurrir es que alguien, después de haber hecho la impresión, esto sí lo saben ustedes, lo que puedes hacer en este documento es decirle, vamos a hacer magia. Y al hacer magia en un documento,
vamos a desaparecer esa letra. ¿Cómo la desaparezco? Le cambio de colores y al cambiarle de colores, obviamente en un texto Word, ¿cómo podríamos aparecerlo? ¿Cómo podríamos aparecer algo más? Vamos a hacer el intento. Realmente es algo que pasa en la actualidad. Nosotros estamos viviendo en la tecnología una época de variaciones o ocultamientos de situaciones. Ustedes mismos están teniendo cambios poderosos en el manejo de la información y pues se la saben en cuanto a la práctica. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí debo y pagaré en ese huequito y ahí esas rayas son una firma, pues lo único que voy a hacer es para que en ese huequito que ya tiene la firma incruste el texto, desaparezco el texto no impreso. Y al desaparecerlo, lo que va a ocurrir es que se degrada, se pierde. Y al perderse, cuando yo vaya a imprimir, ya nada más imprimo en ese documento, pues lo que tienen ustedes a la vista. Me van a decir, ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, lo que pasa es que lo que está aquí, sí está, sí existe. Y cuando yo pase la impresora, lo que va a ocurrir es que no va a aparecer esto ni esto otro. Y así es como se hacen los grandes trucos. ¿Qué es lo que va a hacer un perito? Bueno, pues un perito lo que tiene que hacer es, al ver esta frase, va a tener con grafometría, o sea, medir, va a tener que medir el alineamiento de toda la hoja. Todo esto se mapea, todo esto se trazan rayas, líneas verticales, líneas horizontales, líneas en diagonal, con la intención de detectar que desde aquí hasta aquí se haya escrito de manera lineal. Y cuando se llega a este espacio, obvio va a ser que lo que está aquí va a estar desalineado en algún sentido, en algún punto. O sea, va a estar chueco. ¿Por qué? No siempre jala las hojas de la misma manera una impresora. No siempre. Porque se desalinea el rodillo, porque el cartucho ya no jala igual, porque estaba yo con la emoción de que estaba generando mi fraude, etcétera. Y ahí es a donde todo sale chueco. Y ahí es a donde en un documento, cuando tomas fotografías y haces los cortes, demuestras al juzgado con un transportador que se sabe, ustedes lo saben usar, vas a demostrar que la alineación del texto que aquí puse en rojo no corresponde al resto del texto. El resto del texto está a razón de 0 a 180 grados, es decir, de derecha tenemos 0 y a la izquierda tenemos 180 grados, en la tesitura de que en un ángulo empieza el 0 y termina en 180. Y que la inclinación que va a tener el documento, lástima que no tengo un transportador aquí visible, va a estar, valga la expresión, voy a insertar, ya sé que voy a insertar, va a tener una alineación, el texto, diferente. Aquí no pasa porque aquí es el mismo texto. Tendría yo que imprimir una situación y luego la otra para demostrar mi dicho. Pero va a haber una leve inclinación así, o quizás una leve inclinación así, que va a separar la letra del resto del texto. Y que cuando esto se vaya a una toma fotográfica macro, lo que va a ocurrir es lo que estamos viendo, que el texto no va a estar completamente alineado. Y eso es la documentoscopía. Y aquí se trataría de un agregado. Sería una alteración por agregado, una falsificación de un documento. De hecho, veríamos en la siguiente sesión la explicación de ahora sí que es un documento cuestionado. ¿Por qué?
Sin duda en un documento tú vas a encontrar la presencia o ausencia de patines, o sea, chueco todo, que los caracteres van a presentar diferencias. Cuando no es la misma impresora, hay diferencias notorias. El alineamiento horizontal y vertical, que es lo que yo decía, no va a ser siempre idéntico. Eso, quito mi apellido Domínguez, que no va a ser siempre igual, porque hay error. Hay error de calibración de las máquinas y no todo tiene la perfección en un sentido contextualizado, pero solamente en tomas macro, como la que hice ahorita y la que puedo hacer con mi equipo en la siguiente sesión, se ve, se visualiza cómo ese objeto no tiene esa calidad. Obviamente, el observar es uno de los grandes medios que tenemos, observar la impresión para verificar el cambio y el estatus, y desde luego esto se da también en máquinas eléctricas, se da en máquinas manuales, en todas ellas se da. Una máquina mecánica siempre va a presentar una situación fija en cuanto a sus tipos mecanográficos o los caracteres que tiene. Las máquinas eléctricas de motor o de esfera van a presentar teclas de función, pero también el problema al momento de tener la alteración del texto es el espaciamiento. Se mueve. Por muy segura que sea tu forma de colocar la hoja, va a tener un movimiento donde va a estar chueco. ¿Por qué? No todo sale bien la primera vez. Si yo les pusiera a ustedes como ejemplo la sesión de clase que doy con tercero B, y la que doy con tercero C, no siempre es igual. El cerebro humano no da igual todo. Tengo unas diapositivas a la vista, no las leo. Encuentro los caracteres que ubico y con el conocimiento que tengo en mi ciencia, es como explico de acuerdo al contexto que tengo en cada aula. Y eso, a lo mejor a manera de ejercicio, podría a las clases de lunes, que comparto aula con los dos, o comparto sesión, primero un grupo y luego otro, para que pudieran visualizar que no doy la clase igual. Eso mismo pasa cuando se coloca un texto de este estilo. Y así llegamos al punto de estudiar las impresiones con sus tipos mecanográficos. Cómo el ser humano tiene una alteración, cómo la realiza, cómo la elabora. Hay alteraciones que son naturales, o sea, las hiciste, pero sin tener la culpa. No fue doloso, no hubo fraude. Pero hay otras donde haces adición, que fue lo que hice ahorita. Esa fue una alteración por adición. Hay alteración por supresión y hay otras alteraciones en las que se quita algo y se coloca otro algo encima. ¿Cómo pasa? Con una goma de borrador, a mí me lo hicieron los administrativos que ya no están en la escuela. Siempre me lo hacían. Me borraban, e incluso los certificados, letras, o me las ponían chuecas, las últimas. Lo que yo hacía en una hoja de papel, si la observamos, llega a tener este tipo de contexto. Pues bien, lo que se hace en este tipo de hojas es tocarla con las yemas de los dedos. Estoy tocándola por los dos lados. Y al detectar que hay una impresión, que hay un pulso ahí, una colocación ahí tipográfica, lo que voy a hacer enseguida en este tipo de objetos es meterle luz. Y al meterle luz, lo que se va a ver en él es, ¿qué cosa? La textura. Ahí está. La calidad del papel, la pureza del papel. Y si yo taché y encima escribí una palabra, lo que va a ocurrir es que sí se va a ver el texto impreso, pero se va a ver la tachadura. Esto es a simple vista. Ahora, y yéndonos a un macro, a un uso de lentillas, de cámaras y demás, va a aparecer necesariamente y ahí vamos a poder determinar que hubo una supresión de algo y la adición de algo más y que como consecuencia el fraude es de tipo mixto y en ese contexto los rastros son imborrables. Es de esta manera claro que la alteración que podemos encontrar mecanográfica puede ser por borradura de tipo física con un borrador como lo conocen ustedes, sea blando, sea de famoso migajón que le llaman,
sea blanco, sea de color, sea el duro, que es aquel que conocimos muchos de color rojo y azul, con objetos duros, con objetos finos, porque con objetos finos, cuando quieres borrar, hay una especie de como alfileres pequeños con los que haces un borrado utilizando caretas. O sea, ya cuando es un fraude muy elaborado, como que si fueras joyero, magnificas y vas quitando del papel poco a poco para no romper el papel y encima colocar otra vez el texto. Ahí lo tienes por borradura. Sin duda el papel sufre adelgazamiento y vas a encontrar restos milimétricos, pero milimétricos y surcos de lo que estaba abajo. Y lo vas a encontrar no de frente, sino en la parte de atrás y con macrofotografía. Hay borraduras también y tachaduras de tipo químicas. Hay químicos que borran, pero regularmente destruyen el documento. El desalineamiento es algo que vamos a encontrar siempre. No se puede repetir una impresión al 100%. Siempre queda chueco. ¿Cómo lo ubicas? Con macrofotografía, con esto lo puedes generar. Y sin duda, el tono de la tinta nunca va a ser idéntico, sea en la máquina de escribir, sea en la impresora, sea primera generación, sea cuarta generación. Esto es lo que puedo comentar de momento. Ya en la siguiente sesión vamos a trabajar la documentoscopía con su marco conceptual, cuáles son las partes de un documento, esto es el soporte, el formato, cómo requisitarlo, los niveles de seguridad que llega a tener el papel, que hay de primero, segundo y tercero, y desde luego los sistemas de impresión, los diseños, las tintas que llegan a ser especiales y las alteraciones, falsificaciones totales o documentos que no son auténticos. Eso es lo que veríamos el día lunes. En la siguiente sesión estaríamos cerrando con cheque y documentos. Y ya en la siguiente, yo creo que el viernes que sigue, estaríamos entrando a sociedades mercantiles para avanzar. Y el lunes, de aquí a 8 días, Dios nos preste vida, estaríamos entrando a grafoscopía. Y a lo mejor en martes, me parece que, no, miércoles tengo clase con ustedes, estaríamos entrando a lo que es dactiloscopía. Agradecido, Daniela, por estar conmigo en la clase. Le intento poner el conocimiento que tengo para interesarte en mis ramas, en el derecho, en la criminología y la criminalística. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Termino clase, hija. ¿Algún comentario? No, maestro, ninguno. Gracias, un saludo a su familia. Bonita tarde, hasta luego.